Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos, espero que estén bien. Esta mañana hermanos estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, estamos dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Es el último domingo de enero y a partir de la próxima semana y durante varios meses estaremos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Pero esta mañana hermanos, quisiera pedirles que abran su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a poner atención a estas palabras, vamos a poner atención a estas verdades que el apóstol dejó para cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura entonces. La palabra de Dios dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, Dios bendito, queremos esta mañana rogarte que nos hables, Señor. Queremos aprender de ti. Rogamos que tu palabra sea un desafío para nuestras vidas, Señor. Queremos escucharte, Padre. Esa es nuestra intención. Y sabes, Señor, dejamos este tiempo. Queremos dejar este tiempo bajo tu guianza, Señor. Y que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, Padre. Esto te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre un tema especial. Vamos a estar meditando sobre los consejos que nos da Pedro para ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Sí, ese es el tema de esta mañana, extranjeros y peregrinos en este mundo. El apóstol Pedro escribió esta carta a un grupo de iglesias que se encontraban en Asia Menor, una provincia romana. ¿Sí? Los cristianos, los hijos de Dios, estaban pasándola mal por el hecho de que estos creyentes, nuestros hermanos, estaban siendo perseguidos. ¿Saben? Había mucha hostilidad de parte del Estado. Había mucha hostilidad de parte de sus vecinos contra ellos. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo ejecutados. Y el apóstol Pedro tiene la intención de animar a sus lectores. Desde el principio de su carta, hermanos. En los primeros 2 versos, ¿no? Podemos dar lectura. Y escuchen lo que dice Pedro para estos hermanos que estaban sufriendo. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eso es lo que nos dice Pedro. Y saben, dice que él se está dirigiendo a expatriados de la dispersión y también a elegidos. La primera palabra, expatriados, significa literalmente un extranjero que reside al lado de otros. ¿Sí? La idea entonces apunta a una persona que simplemente está de paso en algún territorio, ¿sí? Y que no tiene la intención de residir de forma permanente en ese lugar. El término dispersión o también diáspora es un término técnico que se usaba para los judíos que vivían fuera de Palestina. Estos judíos habían sido dispersados, ¿sí? Habían sido dispersados por diferentes factores. Algunos de los factores fueron voluntarios y otros factores fueron involuntarios. Los judíos, aunque vivían lejos de Palestina, siempre estaban pensando, siempre estaban recordando, añorando Jerusalén. Y ellos, hermanos, oraban en dirección hacia esa ciudad. El apóstol les recuerda de su relación con Dios y les llama elegidos. Y saben, ese término se usaba para hablar de artículos escogidos por su buena calidad. O también se hablaba de tropas elegidas para un combate especial por su buena preparación. Hermanos, mis hermanas, no debemos olvidar que el cristiano tiene el gran honor de haber sido elegido por Dios. Pero no es elegido
por algún valor inherente en nosotros. No hemos sido elegidos por algo que vea a Dios en nosotros y es bueno. Todo lo contrario, hermanos. La elección de Dios se basa simplemente en su gracia. La elección de Dios se basa en los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, por el contexto de la carta, podemos entender que Pedro tenía otra idea en mente al recordar a los hermanos y también a nosotros que somos elegidos. Y esa idea es de consolar, de dar aliento a los creyentes que vivían en el mundo, pero que no eran parte de ese mundo. Hermanos, Pedro nos recuerda que cada uno de nosotros, los que hemos sido elegidos, lo hemos sido porque Dios nos ama con amor eterno. Su maravilloso amor nos buscó, hermanos. Su maravilloso amor nos dio vida nueva para alabarle, para darle a conocer a un mundo perdido, a ese mundo que vive sin esperanza. Nuestras vidas existen fundamentalmente para glorificarle, para honrar a nuestro Salvador y Señor. Ahora, nuestra pregunta es, ¿cómo podemos lograr ese propósito? ¿Cómo podemos glorificar, honrar a nuestro Señor? El apóstol Pedro nos da 2 ejemplos para llegar a feliz término en lo que nos hemos propuesto. Glorificar y honrar al Señor de nuestras vidas. Y saben, el primer consejo es, mantengan sus vidas agradables delante de Dios. Nos dice, mantengan vidas agradables delante de Dios. Quisiera que leamos el capítulo 2, versículo 12. Dice así, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El consejo concreto entonces del apóstol es que cuidemos cada detalle, cada aspecto de nuestras vidas, de manera que nosotros podamos serle fiel al Señor en todo. Y también nos muestra el propósito de este estilo de vida. Y ese propósito, hermanos, el fin es que aquellos que viven a nuestro alrededor, aquellos que nos están mirando, que nos están observando, no tengan razón alguna de acusarnos y que seamos hallados haciendo lo correcto en nuestras vidas. Los creyentes debemos mantener una conducta ejemplar delante de los incrédulos. Vamos a mostrar quiénes somos. Ahora, si comenzamos nuestro estudio nada más con estos versículos, con esos 2 que hemos dado lectura, no tendríamos todo el trasfondo de la razón por la que Pedro está diciendo estas palabras. Pero vamos a recordar a grandes rasgos. ¿Sí? El apóstol Pedro les recuerda a los hijos de Dios, ¿no?, acerca de lo que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros y lo que está haciendo en nuestra vida desde que Él nos salvó. En Él, hermanos, tenemos vida eterna. ¿Sí? En el versículo 9 del capítulo 2, hermanos, nos dice, ¿sí?, mas vosotros, dice la palabra, sois linaje escogido, linaje escogido. Y eso nos recuerda que tenemos una nueva vida, ¿sí?, una nueva identidad. Nos dice real sacerdocio, ¿sí?, real sacerdocio. Eso quiere decir que tenemos acceso directo a Dios. Dice nación santa, ¿sí?, nación santa. Vivimos apartados para nuestro Señor. Pueblo adquirido por Dios. Y eso nos habla de pertenencia. Dios es nuestro dueño. Él ha pagado por nosotros. Y saben, el verso termina diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas palabras deben llenarnos de alegría, deben llenarnos de gozo por todo lo que se presenta para nuestras vidas. Pero cuidado, hermanos. Estas palabras no son títulos para colgarlos en la pared y olvidarlos. No, hermanos, no. Todo lo contrario. Estos títulos, estas palabras que dijo Pedro, son los que nos describen, ¿sí? Estas palabras nos definen quiénes somos y cómo debemos comportarnos.
No se trata simplemente de abstenerse de realizar algunas acciones malvadas, no es así. Es más bien una actitud positiva que incluye honestidad, que incluye buenas obras. Hermanos, la vida que agrada a Dios no consiste en adoptar una posición piadosa. No se trata simplemente de abstenerse, de realizar acciones vanas, sin propósito. Nuestra identidad en Cristo Jesús le da forma a la manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás, en la forma en la que nos relacionamos con Dios, que Él nos ha hecho así. Por eso es necesario que un creyente conozca a fondo quién es, ¿sí? Debemos aprender a reconocer quiénes somos y a dónde pertenecemos, ¿sí? Para poder hacer frente a las mentiras a las que nosotros nos exponemos. Antes de ser conocidos por el Señor, antes de que nuestro Salvador llegue a nuestras vidas, todos nosotros participábamos y disfrutábamos, por ejemplo, de fiestas, diversiones, de todas las cosas que el mundo nos ofrece. No nos importaba vivir en medio de toda clase de maldad, en medio de engaños, hipocresía, envidias y decadencia moral. Y saben, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos nos aceptaban porque compartíamos esas cosas malas con ellos. Ellos compartían con nosotros. Sin embargo, ahora, hermanos, que nuestro Señor nos ha salvado, ¿sí? Ya no podemos vivir como lo hacíamos antes. No deberíamos de hacer. No podemos hacer esas mismas cosas. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados. Tenemos nueva vida. Tenemos una relación íntima con Dios. Ya no podemos participar ni hacer ese tipo de cosas. Ya no. Porque estas situaciones, hermanos, ahora, ¿no?, nos hacen sentir incómodos. Y nosotros sabemos que no le honran al Señor. Podemos ver el mal y alejarnos. Estamos conscientes que nosotros somos ciudadanos de otro reino. Pedro dice que debemos vivir agradándole al Señor para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Y saben, a mucha gente no le gusta escuchar lo que la Biblia tiene para ellos, ¿sí? Y rápidamente, cuando nosotros compartimos con ellos, murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores. Sí, es así. Cuando nosotros hablamos con ellos del pecado, por ejemplo, ellos se sienten expuestos, sus vidas han sido expuestas y no les gusta. Entonces esas personas se escudan, esas personas se defienden diciendo, prefiero estar así a ser un hipócrita. Eso es lo que nos dicen. Además dicen que los pastores están robando a todos los que van a su iglesia, ¿no? Ellos dicen, solo se preocupan de ganar dinero. Algunos incluso se han atrevido a decir, esos pastores trasquilan a sus ovejas, ¿sí? Dicen también de la Biblia, por ejemplo, que es un libro de muchas reglas. Pero, hermanos, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde viene esa información? ¿Saben? Algunos mal llamados cristianos están dando esa información, hermanos. Su modo de vida, ¿sí?, muestra y no a estas personas que estamos haciendo mal. ¿Saben? Hay muchas otras cosas más. La verdad es que en este tiempo, muchos que están aprovechando el dolor de la gente, muchas personas, están prometiendo sanidad a cambio de dinero. Están prometiendo soluciones a problemas por un monto de dinero. Están robando a la gente, es verdad. Eso por un lado, ¿sí? Pero por el otro lado, el ser humano, hermanos, por naturaleza, claro está, es rebelde. A la mayoría no les gusta que se les diga qué tiene que hacer. No les gustan las instrucciones, son indisciplinados. Solo un ejemplo, hermanos. Desde que comenzó el COVID-19, ¿sí?, a la mayoría de las personas no les gustó que le dijeran que tenían que quedarse en su casa. Para algunos fue un tormento no poder salir. ¿A cuánta gente no le ha gustado que le digan que deben utilizar un barbijo, un tapabocas en público? ¿Cierto?
Y a otras personas no les importa el distanciamiento social. No hacen caso de ese consejo de mantenernos separados para no contagiarnos. Pero lo paradójico viene aquí, hermanos. Y es que muchas de esas mismas personas piensan y se preguntan, y también nos preguntan a nosotros, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno, deja que pasemos por este tipo de enfermedad? Si Dios es tan poderoso como ustedes predican, ¿por qué no destruye el virus y ya? Sí. Y también nos dicen, ¿por qué deja que los adultos sufran con este virus? Y ahora, ¿no? También están sufriendo los niños. ¿Por qué Dios deja? Y saben, es verdad, podemos entender a los que están en tinieblas, ¿cierto? Podemos entender que piensen de esa forma. Están en tinieblas. Se puede comprender, hermanos. Pero hay muchos cristianos que conociendo a Dios están pensando lo mismo. Sí, piensan lo mismo. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite que sufran mis hijos? ¿Por qué Dios permite que mis familiares sufran? ¿Por qué Dios permite la muerte de algunos? Otros han llegado a pensar, creo que Dios se equivocó al permitir que vivamos en este tiempo. Por si acaso, hermanos, no es un error de Dios que estemos viviendo en este tiempo, en medio de una pandemia y en medio de todas esas otras cosas malas que vemos. No es que Dios se haya equivocado al llamarnos, no es así. No se ha equivocado al elegirnos para ser parte de su iglesia en medio de todo lo que está pasando en este mundo. Él ya sabía todo, hermanos. Él ya sabía todo lo que iba a venir. Él tiene bajo control todo, hermanos. Y saben, nosotros fuimos elegidos por Él para vivir en este tiempo. ¿Sí? Y en este tiempo, hermanos, llevar a cabo su voluntad. Entonces, no es un error de Dios que estemos viviendo en este tiempo. ¿Saben, hermanos? Pienso que muchos de nosotros, muchos, nos equivocamos frecuentemente porque no tenemos una visión, no tenemos un entendimiento claro de quiénes somos en Cristo Jesús. Es cierto que en nuestro viaje por este mundo vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar sufrimiento, persecución y tribulaciones. Y saben, algunos incluso vamos a perder seres queridos, hermanos. Es así. Ayer mi mamá falleció a las 7 de la mañana. Gracias a Dios, ella fue una fiel seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Ella siempre estaba orando por su familia. Ella vio cómo Dios me cambió. Oraba por mi vida, oraba por mi familia. Ahora yo sé que está con el Señor, gozándose de Él, gozando de Él. Ya no hay sufrimiento para ella. Y aunque es triste no estar con ella, estoy mucho más alegre que esté con nuestro Señor. Y saben, hermanos, es en esos momentos de gran dolor que se puede llegar a negar a Dios. Sí, en esos momentos de dolor se puede llegar a blasfemar de Dios. Pero saben, Pedro nos da aliento, hermanos. Pedro nos da ánimo para continuar. Él sabe de lo que está hablando. De los 12 discípulos, es el que negó a su maestro. Él negó a su Señor y lo negó 3 veces, hermanos. Pedro fue el que huyó con todos los demás después de haberle dicho al Señor que nunca lo dejaría, nunca le dejaría. Es ese hombre, hermanos, el que nos está recordando lo que somos en Cristo Jesús. Porque él ciertamente en un momento de su vida lo olvidó. Pero, hermanos, aunque él falló, luego experimentó el perdón, la restauración, la gracia del Señor Jesús en su vida. Por esta razón puede darnos estos consejos. Hermanos, es cierto, nuestras vidas están expuestas a críticas, están expuestas a falsas acusaciones. Vamos a sufrir desprestigio, hermanos. Pero diga lo que diga la gente. Nosotros vivamos una vida agradable a Dios. Vivamos una vida íntegra, honrosa, recta, siendo confiables, honestos y amables.
Vivamos mostrando a Dios Todopoderoso, que nos amó, que nos rescató, nos perdonó de toda nuestra maldad y además nos adoptó como sus hijos y nos sacó de las tinieblas, ¿no? Y nos trasladó al reino de su luz admirable. Una pregunta, hermano. ¿Qué está comunicando tu vida a los no creyentes? ¿Qué está comunicando tu vida, hermano? ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? ¿Tu vida refleja, muestra a nuestro Dios que nos amó? ¿Vives tal vez como un expatriado que solo está de paso? ¿Vives una vida que agrada a Dios? ¿Una vida honesta? ¿Una vida de bien? ¿Una vida amando a los demás? ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? ¿Qué estás haciendo con ella? Hermano, te animo. Puedes volver a Dios. Puedes pedirle a Él que te ayude, que te perdone. Podemos pedirle que nos auxilie. Podemos pedirle que nos perdone, porque muchas veces todos nos equivocamos, todos le fallamos. Pero si vamos a Él, hermanos, si nos humillamos delante de Él, estoy seguro, Él nos va a perdonar. Él es misericordioso. ¿Cómo está tu vida, hermano? Por esa razón, el apóstol Pedro nos aconseja que mantengamos vidas que agradan a Dios. Pero hay un segundo consejo, hermanos, de cómo podemos glorificar, honrar a nuestro Dios. Ese consejo es: mantenga sus vidas centrados en Cristo Jesús, porque estamos de paso. El versículo 11 del capítulo 2 dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, hermana, Pedro ya nos ha recordado que tú y yo hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por Dios porque Él nos amó con un amor eterno. También hemos recibido el consejo que mantengamos vidas que agraden a Dios, ¿sí? Y en el verso que hemos terminado de dar lectura, hay un ruego, ¿sí? Hay un ruego que hace el apóstol. La idea es de exhortar eso. La idea es de persuadir, de dar ánimo. ¿Saben? Su consejo es que el cristiano siga un rumbo, ¿sí? Un viaje con una conducta determinada, con una conducta definitiva. Y para esto utiliza 3 palabras muy importantes, ¿sí? La primera palabra es amados. Amados. En un mundo donde el amor es impaciente, en un mundo donde el amor es cruel, envidioso, orgulloso y sobre todo temporal, qué alentadores, hermanos, que Pedro nos afirme que nosotros somos amados. Hermanos, es fácil sentirnos solos, es fácil sentirnos aislados y no apreciados, pero al saber que Dios nos ama, y que nos ama con un amor paciente, con un amor misericordioso, con un amor perdonador y eterno, ¿saben? Encontramos paz y balance en nuestra vida. También nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Y esto lo hace para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. No. Un extranjero es una persona que vive en un país que no es suyo. Se encuentra en un lugar donde las personas no comparten una misma tradición y costumbres. Su idioma es distinto, y si no es distinto, por lo menos el acento es diferente. De hecho, la forma de pensar, la filosofía de esa cultura es diferente a la suya. Y de alguna manera es normal que sufran, ¿cierto? Porque hay un choque de culturas. Ahora, un peregrino tiene una idea similar, ¿sí? Solo que el peregrino es un viajero, es una persona que solo está de paso en algún lugar, que está haciendo una escala para continuar. Hermanos, con estas palabras, Pedro afirma que nuestra forma de vivir, nuestra cultura centrada en la palabra de Dios, no concuerda con la cultura de esta tierra, de este mundo. Esto puede explicar por qué somos extranjeros, ¿no? Y siendo extranjeros, la gente nos rechaza, desaprueba nuestra forma de vida. Además, hermanos, debemos ser conscientes que nosotros somos peregrinos.
y que nuestra estadía, el tiempo en este mundo es temporal. Estamos de paso, estamos siendo pasajeros. No debemos apegarnos a este mundo, porque estamos de paso. Esta es la gran verdad. Sin embargo, hermanos, la gran mayoría de los creyentes han perdido totalmente la noción de que son peregrinos. Han perdido la noción de que son extranjeros. El concepto les suena extraño. El concepto les suena anticuado. Muchos cristianos no se consideran peregrinos, no se consideran extranjeros, ¿sí? Son más bien turistas que viven en este mundo con el principal propósito de divertirse, ¿sí? Con ese propósito de disfrutar al máximo de todo lo que el mundo ofrece. Quieren probar nuevas sensaciones. Estos hermanos, estos cristianos, quieren olvidarse de todo aquello que tiene que ver con trabajo, de todo lo que tiene que ver con disciplina, compromiso y negación de uno mismo. ¿Por qué? Porque ellos están buscando alegría y comodidad. Eso están buscando. Y cuando nosotros vemos este estilo de vida en nuestras iglesias, ¿cierto? Nos lleva necesariamente a preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Por qué muchos cristianos están viviendo de esa manera? ¿Por qué han dejado de considerarse peregrinos y extranjeros? ¿Qué los ha convertido en turistas vagando por el mundo y también vagando por las iglesias, hermanos? Y la respuesta, por un lado, es que el mundo que está a nuestro alrededor, ¿sí?, se presenta de una forma seductora. La verdad es que no debemos pensar que como peregrinos y extranjeros estamos viajando a través de un desierto donde no encontramos nada. No es así, hermanos, no. A cada paso el mundo nos ofrece distracciones, nos ofrece diversiones. Estamos siendo seducidos, hechizados por lo malo. Estamos siendo hechizados por el pecado. Las películas, programas, la pornografía, fornicación, chistes sucios que hacemos o escuchamos. El mundo nos ofrece una infinidad de posibilidades para estar completamente entretenidos, para estar felices y hacer que nosotros perdamos de vista nuestra meta. Que nos olvidemos de las cosas que realmente son importantes para nuestra fe. Eso por un lado, pero por el otro lado, tristemente, hoy en muchas iglesias ya no se predica de estas verdades. Más bien, parece que el mundo ya no es un problema para los cristianos. La preocupación, el interés de muchos pastores es que los que asisten a la iglesia se sientan cómodos y felices. Preparan todo para el día que ellos quieran ir, ¿no? Y cuando van, puedan encontrar todo lo que necesitan para su confort, todo lo que necesitan para su comodidad, ¿sí?, para su consuelo, para su entretenimiento, ¿sí? Ellos están tan preocupados para que reciban lo que quieran, ¿sí? Porque si no reciben lo que quieren, se van a buscar otra iglesia, ¿sí? Como ese turista que cambia de hotel porque no le agrada o no está bien atendido, ¿sí? Además, en este tiempo se está predicando que el Señor está preocupado de que no tengamos problemas, que no tengamos dolor y enfermedades. El centro de la predicación en estos días es que Dios no quiere que suframos, que Dios nos va a mantener lejos del alcance del COVID. Pero hemos olvidado que no luchamos contra esta enfermedad o cualquier otra. No estamos en lucha contra ellas. ¿Saben, hermanos? Un día, tal vez lejano, un día tal vez cercano, vamos a enfrentar la muerte. No lo duden, hermanos. Vamos a enfrentar la muerte. En nuestras vidas como hijos de Dios, vamos a afrontar muchas desdichas, hermanos. Vamos a estar cara a cara con las aflicciones. Vamos a estar cara a cara con las adversidades y desastres. Pero debemos estar conscientes que existe una tragedia mucho más grande, ¿sí? Una tragedia difícil de afrontar. Y esa tragedia ocurre cuando el Hijo de Dios toma decisiones en su vida que le roban, que le privan esa relación con Dios.
Si somos extranjeros y peregrinos, debemos vivir detestando, despreciando, odiando el pecado. Si nuestra mente, si nuestras vidas están en el lugar correcto, si estamos centrados en nuestro Señor Jesucristo, no vamos a buscar lo malo, no buscaremos una oportunidad para practicarlo. Todo lo contrario, hermanos. Vamos a huir del mal, vamos a huir del pecado. Hermanos, hermanas, dar honra, dar gloria al Señor Jesús con nuestras vidas no es algo externo. No lo vamos a conseguir por nuestras propias fuerzas. Debemos poner nuestras vidas a la disposición de aquel que sí puede cambiarnos. Debemos poner nuestras vidas en las manos del Señor para que Él termine su buena obra en cada uno de nosotros. Hermano, quiero que recordemos que cada uno de nosotros hemos sido elegidos porque Dios nos ama con amor eterno. Su maravilloso amor nos buscó, hermanos. Su maravilloso amor nos dio aliento para alabarle, para darle a conocer a un mundo perdido sin esperanza. Vivir nuestras vidas como extranjeros y peregrinos puede ser muy costoso, hermanos. Y va a ser costoso. Sin embargo, debemos hacerlo. A eso estamos llamados. Porque con nuestros pensamientos, con nuestra conducta y acciones, Dios será exaltado. Dios será honrado porque verán el cambio que hay en nosotros, que Él está haciendo en nosotros. Hermanos, Pedro nos está exhortando a mantener nuestra manera de vivir agradable a Dios. Una vida íntegra, honrosa, recta, ¿sí? Siendo confiables, siendo honestos y amables. Una vida alejada del pecado. ¿Sí? Ahora somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Tu vida, mi vida, existe para glorificarle a Él. ¿Lo harás, hermanos? ¿Lo harás? Hermano, ¿cómo estás viviendo en este mundo que te ofrece toda clase de cosas para que tú desvíes tu mirada? ¿Cómo lo estás haciendo, hermano? ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermana? Tal vez estás siguiendo el pecado. Tal vez te estás equivocando. Tu mente no está en el Señor. No está puesta en el lugar donde vamos a estar con Él. Tal vez nos estamos equivocando, hermanos. Tal vez estamos mal. Si es así, hermanos, podemos acudir a Él. Él es el que nos ama, hermanos. Él es el que nos ha salvado, es el que ha pagado por nosotros. Ahora nosotros debemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos, sabiendo que este lugar, que este mundo, solo es un paso para estar con nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Padre, esta mañana te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú nos has amado con un amor eterno. Señor, nos has salvado, nos has dado vida nueva, una nueva identidad, el podernos acercarnos a ti, Señor. Y muchas veces nos hemos equivocado y te hemos fallado. Pero Padre, nosotros sabemos que eres fiel. Tú eres fiel, Señor, aunque nosotros somos infieles y te fallamos. Ayúdanos, Señor. No es por nuestra fuerza que podemos vivir vidas que te agraden. No es nuestras fuerzas que vamos a mantener nuestras vidas centradas en Cristo Jesús, porque estamos de paso en este mundo, Señor. Ayúdanos, te rogamos esto. En el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, Señor. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les dé fuerza para continuar viviendo alejados del pecado, sin desviar nuestra mente de nuestra mente. Buenos días, hermanos.